Listo. 1, 2, 3, 4, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes para los que tengan un horario diferente. En esta oportunidad les voy a compartir un trabajo realizado en el que presentamos una propuesta de un enfoque de optimización menú objetivo para aumentar la ganancia de peso de ganado, teniendo en cuenta también la salud del animal en los procesos de pastoreo rotacional. ¿Sí? Mi nombre es Marvin Jiménez, soy estudiante de doctorado de ingeniería en este momento y hace parte de las metas y los trabajos que estamos llevando a cabo en dirección del trabajo de grado de la investigación general del doctorado. Entonces, iniciemos. Este es un contenido general de la presentación, una breve introducción para contextualizar algo de las referencias bibliográficas. Pasaremos rápidamente al enfoque en el cual sí daremos algunos detalles de la manera como abordamos el problema y cuál es nuestra propuesta, en qué está enfocada, cuál es la base de la propuesta, luego cómo evaluamos esta propuesta, este modelo matemático que se propuso. Finalmente mostramos las comparaciones con otros trabajos que se han realizado en la literatura asociados a problemas de pastoreo rotacional y finalmente las conclusiones. Bueno, iniciando un poco con el tema de la salud animal. El tema de la salud animal es un tema que es bastante reciente, ha tomado mucha fuerza, bueno, últimamente ha tomado mucha fuerza incluirlos en los trabajos que se están realizando de investigación, porque hace parte de los principios que se busca cumplir a la hora del tratamiento, por ejemplo, del ganado cuando se quiere hacer producción de carne. Entonces, hay una serie de elementos que vamos a detallar ahorita que se deben tener en cuenta y que se está buscando incluir en todos los procesos de toma de decisiones para asegurarse de que el animal esté cumpliendo o tenga la libertad que teóricamente se ha definido que deben tener los animales. Ahora entenderemos un poco más eso. Existen en general 5 libertades que tienen los animales, que se han definido previamente ya, que consisten básicamente en que los animales, para asegurarse de que tengan un bienestar, deben tener la libertad de, o debe cumplirse, que estén libres de hambre, libres de sed, libres de malestares, libres de estrés, libres de enfermedad. Entonces ahora, en una diapositiva siguiente, vamos a enunciar cada uno y en qué consiste. Em, Hablando de la parte que nos incumbe, que no es relacionada al pastoreo, a la salud animal, sino al trabajo de pastoreo rotacional, que es como la otra cara de la moneda, porque estamos tratando en este trabajo de tener en cuenta o abordar dos cosas. Por un lado, queremos optimizar los procesos de pastoreo rotacional con la intención de que el ganado, los animales, adquieran la mayor cantidad de peso posible, pero a su vez queremos cuidar el bienestar animal. Entonces, hemos hablado en qué consiste en esencia el bienestar animal, en que el animal tenga esas libertades que ya se han definido que deben cumplir para asegurarse de que él tenga una vida aceptable, que esté libre de angustias, que no esté estresado, que no se enferme, etcétera, cosas mínimas que consideramos que deben cumplirse. Y por otro lado, cuando hablamos de pastoreo rotacional, hablamos de una estrategia de pastoreo que se usa mucho, que consiste en mover el ganado por la finca o la zona en donde él está realizando el consumo de su alimento de tal manera que se aproveche de la mejor forma posible el pasto que se dispone. Entonces, esto lo explicaré ahora, avanzaré rápidamente aquí que lo explicaré muy simple con la gráfica en la que me voy a apoyar ahorita. Supongamos que tenemos un terreno dedicado a la ganadería, ¿sí? Y el terreno, la finca, normalmente lo que hacen los ganaderos es dividirla en lo que llaman potreros. Normalmente tienen la misma área o lo tratan de homogenizar, pero no es una regla que es obligatoria. Pero en general, sí se tiene una finca que está dividida en unos potreros y tenemos unos grupos de animales que son llamados lotes. Entonces, los lotes de ganado van moviéndose por los potreros, según algunos criterios que los ganaderos utilizan. Por ejemplo, la cantidad de pasto que tiene cierto potrero,
la distancia a la que se encuentra el potrero, la cantidad de ganado o de cabezas de ganado, o sea, es decir, la cantidad de animales que tiene cada lote, las necesidades nutricionales de esos lotes, porque como los tamaños de los animales pueden variar, aunque estén dentro de un rango común, un rango general, las necesidades nutricionales cambian de acuerdo al peso del ganado, por ejemplo. La manera en cómo crece el pasto en cada potrero se ve influenciada por la época del año, las características del suelo. Entonces, todas esas características se tratan de incluir a la hora de decidir a qué potrero debo ir rodando cada lote de ganado. Entonces, ahí es donde aparece el problema de decisión. O sea, al final, a lo que los ganaderos se enfrentan cuando están haciendo este proceso de pastoreo es decidir a qué potrero deben mover cada uno de los lotes de ganados, teniendo en cuenta las características que he nombrado, como la cantidad de pasto que tiene cada potrero, las necesidades nutricionales de cada lote de ganado, etcétera, pero buscando obviamente maximizar la ganancia de peso del animal a lo largo de un periodo de tiempo que ellos utilizan. Entonces, resulta que en general el proceso de ganadería o digamos, el sector de ganadería normalmente lo dividen como en tres fases. Hay una fase de crianza, de crecimiento del ganado, hay una fase de engorde y hay otra fase que es de finalización, que es cuando ya sacrifican el animal. La fase en la que más se trabaja en cuanto a estudios es la de engorde, que es como la fase intermedia, que es donde se tienen animales que están rondando los 450 kilogramos de peso y es donde se realiza este proceso de pastoreo rotacional. Entonces, los ganaderos compran animales, digamos, de 350 kilos, 370 kilos, y les realizan un proceso de engorde durante unos meses, a veces un año, varía dependiendo, pues, la dinámica de la finca. Entonces, ellos, al cabo del año, por ejemplo, revisan si el proceso fue eficiente dependiendo cuánto ganó en peso el animal con respecto a cuando lo recibieron y luego lo venden a otros ganaderos que ya son finalizadores. Eso por contextualizar. Entonces, repitiendo o resumiendo, nosotros queremos es proponer o estamos proponiendo un enfoque que va a permitir ayudarle al ganadero tomar esta decisión de manera más eficiente porque está guiada por un modelo de optimización que estamos incluyendo. Resulta que uno de los enfoques tradicionales o el clásico en el tema del pastoreo es simplemente tener en cuenta la ganancia de peso del animal. Entonces uno podría plantear un modelo matemático, un modelo de asignación general clásico, en donde yo tengo unos lotes de ganados que debo asignar a unos potreros y esa decisión debo tomarla cada cierto tiempo. Por ejemplo, podría tomarla semanalmente, podría tomarla diariamente. Es decir, cada día tendría que estudiar las características o medir las características, las variables de estado del sistema, como el nivel de pasto, el peso del animal, etcétera, para decidir a qué potrero debo mover cada lote de ganado, buscando maximizar la ganancia de peso después de 3 meses o un año, por ejemplo. Resulta que en el enfoque que estamos proponiendo, de hecho, es una evolución de una propuesta anterior en la que habíamos realizado un modelo matemático de optimización, pero que terminó siendo monoobjetivo en donde se tenía en cuenta solamente la ganancia de peso del animal. Entonces, en esta oportunidad quisimos agregar variables relacionadas a las libertades del animal o a la salud del animal, al bienestar. Entonces aquí aparecen de manera descrita, con detalle, las libertades de las que he estado hablando al principio. Entonces, en general, las condiciones que se dice que son necesarias para que el animal esté en salud en este proceso de ganadería son que esté libre de hambre y sed, que esté libre de incomodidades, que esté libre de dolor, de estrés, de malestar, que esté libre de enfermedades y que esté libre para poder expresar su comportamiento normal. Entonces ahí uno se refiere de pronto a que interactúe con otros animales de su especie, que tenga espacio para comportarse, que el ambiente sea acorde a un ambiente natural de él, etc. Entonces, lo que nosotros intentamos proponer o intentamos abordar fue querer maximizar también la ganancia de peso, pero teniendo en cuenta las características de la salud animal para garantizar que se cumplan también y maximizar ese bienestar o minimizar aquellos elementos que alteran el bienestar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, consideramos algunas variables que hemos llamado como variables indicadoras que van a terminar siendo los objetivos del problema y están relacionadas a las libertades que he nombrado. En esta tabla podemos ver cómo se relacionan y con qué fuerza se relacionan las variables que nosotros hemos propuesto.
Una de las variables que hemos considerado es la distancia que deben recorrer los animales. Es una variable que se relaciona doblemente con lo que estamos intentando trabajar. ¿Por qué? Porque la caminata o el proceso de caminar de los animales les tiene un efecto de pérdida de grasa en el animal y ganancia de músculo. Y eso es algo negativo para el ganadero, porque una carne con mucho más músculo tiene menos calidad, es menos suave, no es tan tierna, y además que el animal tenga que caminar mucho afecta su comodidad, se estresa más. Entonces, por eso el tiempo, perdón, la distancia recorrida por el animal dentro de la zona de pastoreo es tenida en cuenta. Entonces, las variables en general son la distancia que se recorre, la cantidad de forraje. ¿A qué nos referimos con forraje? Es el término técnico para referirse a la cantidad de pasto o alimento, realmente la cantidad de alimento que puede consumir o que consume el ganado. Entonces, eso es el forraje. El espacio del que dispone el animal, el nivel de ruido y la temperatura. Son variables que consideramos adicionales a la variable del peso. Y aquí está la manera en cómo se relacionan con cada una de las libertades. Es decir, estamos proponiendo utilizar estas variables con el fin de intentar de alguna manera medir la libertad del animal o el bienestar del animal para apuntar a optimizar esas variables que sí son medibles. Entonces, en esencia, el modelo tiene una principal variable de decisión, que es una variable binaria, que consiste en decidir si el lote I va a asignarse al potrero J en un momento T, que nosotros estamos proponiendo un modelo que tiene una ejecución diaria y un cálculo diario, una examinación de las variables de estado diariamente. Entonces, la variable X sub I J super T es la variable que va a indicar la decisión de mover el lote I del ganado I hacia el potrero J en un momento T. Entonces es un modelo que es dinámico, es otra de las cosas a favor de la propuesta. Estamos proponiendo un modelo que tiene en cuenta, además de la ganancia de peso y la salud animal, tiene en cuenta que el cambio temporal de las variables de estados y conforme a eso toma la decisión, incluso previendo algunas cosas del futuro. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en la propuesta estamos teniendo en cuenta que el forraje puede dividirse en dos. Hay un forraje conocido como de calidad y un forraje de no calidad. O sea, el pasto, la parte más alta del pasto, tiene más calidad nutritiva que la parte más baja del pasto, de la planta. Entonces, el forraje de calidad, esa de mayor aporte nutritivo, genera una ganancia de peso mayor. Entonces, eso es tenido en cuenta aquí. Entonces, la función objetivo inicial, la primera, que solamente apunta a la ganancia de peso, la que estamos presentando acá, pues una sumatoria que tiene en cuenta la ganancia de peso que aporta la decisión de mover el lote y el potrero J, pues multiplicado por la decisión de si se hace ese movimiento o no, ese traslado del lote. Una segunda función objetivo que tiene en cuenta la distancia que va a recorrer. Entonces es la que se presenta acá, donde de sub IJ está denotando la distancia que hay desde del potrero I al potrero J cuando el lote se decide mover de ahí a allá. Y aquí aparece entonces la primera propuesta innovadora del trabajo. Es que estamos considerando medir las variables de salud animal con estos indicadores que estamos presentando acá. Entonces dijimos, bueno, vamos a proponer unos índices, unas variables índices que van a medir de alguna forma la salud animal y son las que presento acá. Por ejemplo, un índice de forraje, que es cuánto forraje hay disponible conforme a la cantidad de animales que tiene ese lote, porque los lotes no tienen que necesariamente contar con la misma cantidad de animales. Entonces, si solamente miro el forraje de un potrero, uno diría, ese índice no va a cambiar según el lote que yo asigne. O sea, no importa qué lote estoy considerando para ese potrero, el índice de ese potrero es el mismo porque es solamente la cantidad de forraje del potrero. Bueno, no lo miramos así. Tenemos en cuenta también la cantidad de animales de cada lote que se va a mandar para allá. Es decir, para mirar un índice de forraje por unidad de peso del animal, que es como se trabaja en ganadería. Se tiene en cuenta un consumo de forraje según el peso del animal. Y así son considerados todos los índices, teniendo en cuenta las características del lote, como el número de animales, como el área que ocupa, como el peso del animal. Entonces los índices son el índice de forraje, un índice de espacio, un índice de ruido y un índice de temperatura. Por lo tanto, buscando maximizar el bienestar animal, uno querría maximizar el índice de forraje, o sea, la disposición de comida para el animal,
maximizar también el índice de espacio para que el animal cuente con el mayor espacio posible, esté más cómodo, exprese su comportamiento natural, etcétera. También se busca minimizar entonces el ruido y minimizar la temperatura. ¿Por qué? Porque son características que van a estresar al animal, que van a aumentar la probabilidad de que se enferme, que van a generar malestar en él. Cada uno de estos índices se calculan como presento en esta diapositiva. Por ejemplo, el índice de forraje es la cantidad de forraje total que tiene ese potrero dividido con la cantidad de peso del animal. Es un índice. Estoy mirando cuánto forraje hay por kilogramo de peso de animal. El índice de espacio, pues el área total con respecto al peso, porque pues el peso está directamente relacionado con el área que ocupa el animal. Entonces fue una manera de proponer este índice. Así se tiene en cuenta también el índice de ruido, pero que ya no es dividido por el peso, sino que uno pensaría, es natural pensar que si yo tengo más animales en el lote o son más grandes, si tengo, perdón, una mayor cantidad y se puede ver repercutida por el peso y la cantidad de animales, entonces el ruido va a tener un índice mayor. Entonces, esa fue como la lógica usada en la propuesta que se está realizando. La ganancia de peso se calcula teniendo en cuenta cuánto peso gana el animal cuando consume un pasto en particular. Resulta que, por teoría, en la parte de ganadería, en lo que estuvimos revisando, se encuentra que la ganancia que adquiere en peso un animal va a depender, además de la cantidad de pasto que consume, también la especie de la planta que consume y la calidad del forraje que está consumiendo, aunque sea la misma planta, porque recuerden que hablé de forraje de calidad y forraje de no calidad. Ese parámetro está aquí representado por el símbolo G minúscula, que se refiere a cuánto puede ganar el animal, y ya hay unas tablas, de hecho, en la literatura, de cuánto gana un animal y que es un porcentaje asociado a su peso. De hecho, se sabe que el 12% del peso es la necesidad nutricional que tiene un animal para mantener o ganar peso. Entonces, esos parámetros son incluidos acá. Entonces, de esta forma se calcula la ganancia que puede generarle a un lote la asignación a un potrero particular. Se calcula también cuánto es el tiempo de ocupación que necesitaría cada lote si se asigna a cada uno de los potreros consumiendo el forraje de calidad. Y esto es otra de las cosas en las que estamos como uno de los fuertes de la propuesta, que para calcular tomar esa decisión de la asignación se tiene en cuenta cuánto tiempo debe durar el lote asignado allá en ese potrero consumiendo solo el forraje de calidad porque queremos maximizar la ganancia de peso del animal y sabemos que con el forraje de calidad es mejor. Esta característica va a tomar fuerza ahora que explique la manera tradicional como se realiza el pastoreo rotacional. Y aparecen las otras restricciones tradicionales, bueno, algunas clásicas como las que tienen que ver que todo lote debe ser asignado a algún potrero y no necesariamente todo potrero debe recibir un lote porque yo podría tener una finca en la que tengo muchos más potreros que lotes de animales. Pero en la propuesta que estamos haciendo, con tal de darle un enfoque clásico, se supone un balanceo en la cantidad de lotes y potreros, pero eso no quita generalidad al modelo. De hecho, lo hace más general. En el caso real, cuando se presentan menos lotes que potreros, lo que se hace es matemáticamente, ficticiamente, generar lotes falsos para resolver el modelo, pero cuando ya es implementado, aquellos lotes ficticios significan que son potreros que están vacíos, entonces no genera ningún problema. De hecho, facilita por la reducción del espacio de soluciones factibles, ya que estamos haciendo restricciones de igualdad y no de menor igual como tocaría hacer para el caso de los potreros. Entonces el espacio de soluciones es menor, así que el algoritmo de búsqueda va a tener un espacio más pequeño que explotar. Y esta restricción número 13 que tiene que ver con que para yo asignar el lote a un potrero debo asegurarme que quepa allí, entonces que no supere el área total. Finalmente, la restricción de la naturaleza binaria de la variable. Ese es el modelo a grosso modo. ¿Cómo validamos el modelo? Realizamos un estudio de simulación en donde se emuló el sistema de pastoreo, el proceso de pastoreo rotacional por un número de 10 especificado que hace parte de los parámetros del modelo. Aquí estoy presentando los parámetros que tiene el modelo de simulación o el estudio de simulación que realizamos, como la cantidad de días que simulamos, el número de potreros que se están teniendo en cuenta, cuántos animales se van a utilizar o cuántos animales va a tener cada uno de los lotes, cuál es el requerimiento nutricional que tiene cada uno de los animales, porque estamos pensando en ganado, pero puede aplicarse a otro tipo de animales, por ejemplo, un pastoreo de ovejas, que es otro que se ha estudiado en la literatura, entonces hace que nuestro modelo sea flexible o sea aplicable a otro tipo de naturalezas de animales.
Entonces aparece una serie de parámetros que tienen que ver con la cantidad mínima y máxima de animales que vamos a considerar por lotes, cuál es la necesidad diaria, cuál es la tasa de crecimiento del pasto, dependiendo la época del año, cómo es la pérdida de pasto debido a las épocas de sequía o las épocas de floración, qué tipo de especie es la planta que se está teniendo en cada uno de los potreros, cuál es el área del potrero, cuáles son la cantidad de forraje con la que inicia cada potrero de la finca cuando se realiza la simulación, el área del potrero, la ubicación dentro de la finca para poder calcular las distancias, etcétera. Todos estos parámetros pues permiten representar lo mejor posible la situación real de un proceso de pastoreo rotacional. En términos generales, la estructura del algoritmo de simulación es la presentada acá. Si se definen esos valores iniciales de los parámetros, se generan aleatoriamente las medidas iniciales del sistema a partir de los parámetros que se suministran. Se calcula la matriz de distancia de los potreros que están ubicados en la finca. Para cada día de la simulación se realiza entonces la lectura de las características o las variables de estados. Se mide el rendimiento que tendría la asignación de cada lote a cada potrero con el modelo. Se carga esta información y se realiza la asignación y se actualiza las variables de estado y se repite. Es una estructura, esa es la estructura general, pues. ¿Cómo entonces realizamos el estudio para validar estadísticamente que nuestro modelo sí podía mejorar la situación del pastoreo rotacional comparándolo con la forma tradicional? Porque no existe otra propuesta de optimización o de pastoreo rotacional basada en decisiones de optimización, por ejemplo. Entonces, definimos tres factores generales para un diseño experimental: el número de lotes que se consideraron, el número de animales por lotes y la estrategia de pastoreo. Entonces, en los números de lotes se consideró casos extremos y tradicionales, como si yo tengo, se fijó de hecho la cantidad de potreros en 30. Entonces se dijo, teniendo una cantidad de potreros en 30, ¿qué tal si es un solo lote de ganado? ¿Qué tal si son 4? ¿Qué tal si son 15? Eso, ¿cómo se cogieron esos niveles? Con asesoría de algunos ganaderos del departamento de Córdoba, en Colombia, en donde yo resido, que en conjunto con ellos se están obteniendo información real para hacer la simulación por unos proyectos que estamos tratando de llevar a cabo para implementar estos sistemas que estamos proponiendo de optimización, y de hecho que se piensa utilizar técnicas de Machine Learning en una siguiente fase para la toma de los datos y predicciones, etcétera. Entonces, ¿de dónde salen esos valores? Es que existen ya a nivel nacional, bueno, realmente internacional también, pero utilizamos las nacionales para obtener esos datos, calcularlos. Es que se habla de algo conocido como unidad gran ganado, que es que una unidad gran ganado en Colombia corresponde a 450 kilos. Entonces, si yo tengo un lote de ganado que pesa, en suma, el peso da unos 1000 kilos, entonces lo divido con los 450 y sé cuántas unidades gran ganado tengo en ese lote. Entonces ellos dicen, por general buscamos que en cada potrero haya máximo 2 unidades gran ganado, cuando el potrero es de un área de 1 hectárea. Entonces, teniendo en cuenta el área que nosotros definimos en los parámetros de la simulación y esas características de lo tradicional que se hace, entonces definimos escenarios extremos donde hay muy poco animal para los potreros, donde hay algo normal y donde hay un exceso, o sea, donde está saturado el sistema, la finca, para ver cómo se comportaba el modelo en escenarios extremos y normales. Lo mismo se tiene en cuenta a la hora de definir la cantidad de animales por lotes, de pocos animales, 2, algo normal, 10, y muchos como 50. Y la estrategia de pastoreo se consideran dos: la tradicional, que no tiene en cuenta optimización, y la del modelo de optimización que estamos proponiendo. La estrategia tradicional de pastoreo rotacional consiste en que el ganadero tiene en cuenta, por decirlo vulgarmente, al ojo las características de los potreros. Él mira y se da cuenta más o menos los niveles de pasto o de forraje que tiene cada potrero, a qué distancia se encuentran, mira la cantidad de animales que tiene este lote y así decide moverlos. Y toma la decisión, de hecho, siempre, que es lo que obtuvimos consultando, que se decide por temas de logística que cuando se asigna un lote a un potrero se deja 30 días consecutivos. Después de 30 días, porque es lo que ellos consideran por datos históricos que dura el potrero en acabarse el pasto. Entonces ellos dicen, cuando ya se está acabando es que movemos el lote. Entonces eso es una de las cosas en las que nosotros estamos innovando, que no tenga que fijarse un tiempo de permanencia, sino que el modelo cada día decida si ese lote debe permanecer en ese potrero o debe moverse. Finalmente, entonces,
Con este diseño se presentó, bueno, el diseño es de 3x3x2, son 3 niveles para 2 de los factores y 2 del otro, y se realizaron 6 réplicas de simulación que tienen semillas aleatorias al inicio para ejecutar el estudio. Estos son los parámetros utilizados para el estudio de simulación, para poder hacer réplicas. Los parámetros que ya había presentado, aquí están, son los valores que se utilizaron para hacer el estudio de simulación. ¿Cómo se evaluó los resultados? ¿Cómo se evaluaron los resultados del estudio? Utilizamos para la ganancia de peso del animal una diferencia de promedios. O sea, vamos a mirar cuánto es el promedio de peso de los animales al inicio del proceso de pastoreo y cuánto es el promedio de peso al final, y restamos. Nosotros hicimos una simulación de 90 días, 3 meses. ¿Por qué esa cantidad? También eso fue consultado. Los ganaderos nos decían que normalmente ellos pueden hacer un proceso de engorde de 1 año, pero que al cabo de 3 meses ya se ve el efecto del proceso de pastoreo, a ver si la estrategia que están utilizando está funcionando o no. Entonces dijimos, bueno, usemos entonces 90 días para verificar si el modelo está teniendo ya un efecto. Entonces, este AWG es la métrica que corresponde a la ganancia de peso del animal que usamos para comparar nuestra propuesta. Algunos gráficos descriptivos, como el diagrama de caja, donde estamos comparando aquí esta ganancia de peso promedio para las dos estrategias de pastoreo, que es aquí el símbolo OP se refiere al modelo de optimización y TRA se refiere a la estrategia tradicional. Esto es en términos generales sin discriminar los escenarios, para ver cómo se comporta la variable. Como pueden ver, se está viendo que en términos generales los valores de los ganancias de peso promedio para el escenario de optimización, para la estrategia de optimización, son superiores a los de tradicional, aunque aparecen algunos datos atípicos que generan algo de ruido. Entonces entramos a mirar cada uno de los escenarios combinados. Entonces aquí comparando las estrategias de pastoreo y teniendo en cuenta escenarios como, aquí la simbología es H, se refiere a los lotes, estamos hablando de cuando se tiene un solo lote y moviendo cada una de las cantidades de animales, cuando tengo 10 animales por lotes, 2 animales por lotes y 50 animales por lote. Observamos que en cada uno de los escenarios el método de optimización le gana al efecto, perdón, a la estrategia tradicional. Eso se mira para todos los demás escenarios. En todo sucede eso, como lo muestran las gráficas. Pero sabemos que eso no es una evidencia científica de que el modelo está funcionando. Se hace necesario realizar pruebas estadísticas, pruebas de hipótesis, que es lo que procedemos a realizar más adelante. Entonces, aquí en esta tabla es resumen de datos donde aparece la media de la variable métrica o de la métrica utilizada para la comparación y su desviación estándar para todos los escenarios. En cada uno de los escenarios, la estrategia de optimización gana, pero se presentan algunos casos particulares donde uno esperaría que a medida que la cantidad de animales crezca, pues la ganancia de peso sea menor. Pero, por ejemplo, cuando se tiene un caso clásico como el que hablaba, que son solamente 4 lotes para esos 30 potreros, vean que ese comportamiento no se mantiene. Incrementa, de hecho, el peso cuando pasa a 10 animales y luego disminuye para 50, y sucede tanto para optimización como el pastoreo tradicional. Se da ese comportamiento similar de subir y bajar. En el resto de los escenarios, cuando se cambia el número de lotes, sí se da algo que se esperaba, que es que a medida que crece la cantidad de animales, la ganancia de peso disminuye un poco. Pero en cada combinación de escenarios, el proceso de optimización es mejor que el tradicional. Como el modelo de nosotros es medio objetivo, en total tiene 6 objetivos, uno de ganancia de peso, otro de distancia y otros 4 asociados específicamente a la salud o al bienestar animal. Entonces realizamos un análisis por medio de mapas de calor de la frontera de Pareto que se obtuvo. El modelo fue solucionado mediante un algoritmo evolutivo, específicamente el NSGA3, ya con una librería de los lenguajes de programación Python y R, que fueron los que se usaron para el análisis estadístico y para la implementación del modelo de optimización. Entonces, aquí aparecen 3 mapas que presento de los que se pudieron obtener para dar ejemplo de algunos. Este es para el escenario en donde se tienen 15 lotes y 10 animales por lote. Y esta es una foto, digamos así, de la situación de las soluciones de la frontera de Pareto encontradas por el algoritmo cuando se lleva un mes de simulación, 30 días, luego a los 60 días y luego a los 90 días. Cosas que se observan en los mapas de calor, que era algo que ya se esperaba, es que
a veces, pues una de las funciones objetivos, de los objetivos que más peso tienen con respecto al agrupamiento de las soluciones del modelo, es la del peso, la de la ganancia de peso. Porque de hecho el enfoque que hicimos para comparar es, se tiene un modelo de optimización multiobjetivo, pero sabemos que nuestro principal objetivo es la ganancia de peso y estamos adicionando lo de la salud animal. Por lo tanto, a la hora de escoger la solución de la frontera de Pareto que iba a ser implementada ese día, se priorizaba la ganancia de peso. Fue la manera de seleccionar la solución que nos presentaba la frontera de Pareto. Entonces, por eso se nota que es la que muestra mayor variación en el comportamiento en el mapa de calor. También se observa que a medida que pasan los días, vean, a medida que pasan los días, las zonas de color, de fuerza van cambiando y se va como, es más clara el agrupamiento de las soluciones de la frontera de Pareto, como por ejemplo aquí en esta parte baja, y también se observa que los colores cambian según las soluciones y las funciones objetivos, indicando que no es fácil encontrar una solución que optimice de manera paralela todos los objetivos, porque obviamente están en conflicto y por eso estamos presentando un modelo multiobjetivo. Entonces, es claro y se muestra en el mapa de calor algo que ya se esperaba, que es cuando se intenta enfocar principalmente en la ganancia de peso, pues se pierde un poco la calidad del bienestar animal y viceversa. Sin embargo, dentro de los objetivos del bienestar animal no hay ese conflicto, es decir, no se observan patrones muy similares en el mapa de calor cuando se habla de solo las variables de bienestar animal, o sea que apuntar a mejorar una no significa o no genera un detrimento de la otra. Entonces eso es un comentario importante. Entonces ya para finalizar con el análisis de calidad, pues se ajustó un modelo de efectos para realizar una NOVA en donde la variable respuesta es la ganancia de peso promedio y está influenciada por los factores que hemos enunciado, como la cantidad de lotes, la cantidad de animales por lote, el tipo de estrategia y todas las interacciones posibles. Realizado esto, implementado, se validaron los supuestos de todo modelo de diseño experimental, como la normalidad, la homogeneidad de varianzas y la independencia de los residuales, y se comprobaron todos. Eso está documentado en un artículo científico que se escribió del trabajo. Los resultados de la NOVA son los que se presentan acá. Aquí están las pruebas de hipótesis matemáticamente expresadas y la descripción y los resultados del p-valor. Para todas las pruebas de hipótesis fue rechazada la hipótesis nula. En resumen, ¿qué está diciendo? Que si hay diferencias estadísticas o si hay diferencias significativas entre los efectos de usar una estrategia u otra, o de usar una cantidad de lotes u otra, o usar una cantidad de animales u otra, con efectos sobre la ganancia promedio de peso. Entonces, como si hay diferencias significativas, se justifica realizar una prueba de comparación múltiple para examinar cada par de media posible del diseño experimental e identificar cuáles son los tratamientos, o sea, los escenarios de los que nosotros probamos que tienen mayor efecto o que generan una mayor ganancia de peso promedio en los animales al cabo de los 90 días que se realizaron de simulación. Eso se presenta en esta tabla. Se aplicó la prueba de Tukey, que es una de las pruebas más fuertes o más robustas usadas para comparaciones múltiples, sobre todo cuando se cumplen los supuestos del modelo, que es la de diferencias mínimas significativas de Tukey, y aquí aparecen cada uno de los escenarios ordenados según la media de mayor a menor, o sea, desde el mejor al peor. En la última columna donde aparece grupo es la nomenclatura que se usa en estadística tradicionalmente para expresar cuáles de las medias son estadísticamente iguales y cuáles son diferentes. Entonces, aquellos escenarios donde comparten la letra significa que ellos son estadísticamente iguales y donde hay letras diferentes, pues son estadísticamente distintos. Entonces, como pueden observar, todos los escenarios que están arriba, como los mejores o los que tienen la ganancia de peso mayor, son los de optimización. Solamente aparece uno acá perdiendo con respecto a algunos de tradicional, pero es cuando se está en el caso del peor escenario, el más complejo, el más saturado, que se tienen 15 lotes de ganado y 50 animales por lote. Entonces él pierde en peso con respecto a otros escenarios de la estrategia tradicional, pero porque estos escenarios tienen menos cantidad de animales y menos cantidad de lotes. Pero cuando es comparado con los otros de sus mismas características, como por ejemplo estrategia tradicional y el mismo caso de 15 lotes y 50 animales, el escenario de la estrategia de optimización que estamos proponiendo es estadísticamente superior. Vean que tiene una letra distinta, aparece en el grupo K y el otro en el grupo L. Entonces, esto muestra, comprueba lo que habíamos examinado mediante los gráficos, que efectivamente el modelo que estamos proponiendo
sí tiene un efecto superior al pastoreo tradicional, al pastoreo rotacional tradicional, con respecto a la ganancia de peso del ganado. Finalmente, realizamos unas comparaciones cualitativas con algunos criterios definidos con trabajos previos de la literatura. Definimos tres criterios en esencia. Es un criterio relacionado a si se está utilizando un modelo de optimización aplicado a procesos de ganadería de precisión, ya que es algo innovador lo que estamos realizando en esa área, la ganadería de precisión o el trabajo de ganadería o la agropecuaria de precisión está empezándosele últimamente a realizarse la implementación de técnicas de inteligencia artificial y de optimización. Entonces, en este momento no habían propuestas como la nuestra con un modelo de optimización, por ejemplo, un multiobjetivo. Entonces, un criterio fue, vamos a mirar qué hay al respecto con la optimización aplicada a ganadería, a ver si hay algo como esto o no. Otro criterio fue si el enfoque es de monoobjetivo o es multiobjetivo. Una cosa es que utilicen optimización y otra es que sea solamente monoobjetivo, que es lo clásico. Y un tercer criterio es si tienen en cuenta la salud animal o el bienestar animal. Entonces, aquí en esta tabla resumen se observan que trabajos se encontraron en esta misma área y que cumplieran algunos de los criterios. Entonces, se puede observar que el trabajo que estamos proponiendo, a diferencia de los demás, cumple los tres criterios que hemos hablado. Y eso hace que sea pertinente o le da valor a lo que estamos proponiendo. Finalmente, en las conclusiones, eh, podemos decir que realizamos una propuesta, un nuevo enfoque de pastoreo rotacional que está, en esencia, está basado en un modelo matemático de optimización que se mostró que tiene un rendimiento superior al pastoreo tradicional cuando se está analizando o se tiene como criterio de comparación la ganancia de peso del animal. Pudimos ver que lo evaluamos con un modelo de simulación y que lo probamos con técnicas estadísticas para verificar que hubiesen diferencias realmente significativas entre lo propuesto y lo tradicional. Otra cosa importante a resaltar es que estamos proponiendo, que es la primera vez que se encuentra en la literatura, según lo que se revisó, estamos proponiendo unos índices o unas métricas que permiten medir el bienestar animal dentro de un proceso de pastoreo rotacional, como los índices que estuve presentando al principio con respecto al sonido, al ruido, perdón, al espacio, a la disponibilidad de alimento, etc. Entonces, en eso también hay una propuesta interesante que puede ser, obviamente está sujeta a mejoras, y ahora hablo un poco de las limitaciones de la propuesta, pero que es una primera aproximación a tratar este problema con ese enfoque. Además, realizamos una propuesta de optimización, pero que es mini objetivo. Entonces, está teniendo en cuenta tanto la ganancia de peso como las características del bienestar animal que he nombrado. Entonces, eso le da un valor importante a lo que estamos proponiendo, porque eh, el modelo de optimización está de alguna forma cuantificando este bienestar animal y lo está optimizando dentro del proceso de decisión y que como es dinámico el modelo que estamos proponiendo, este proceso se da diariamente o periódicamente según la decisión que tome el decisor y está actualizando las variables de estado a partir de la información que recopila y los cálculos que realiza el modelo. Una de las limitaciones que nosotros consideramos que tiene el problema es justamente que, pues, cuando uno enfoca o le da más importancia a la ganancia de peso, pues genera algo de disminución de calidad en el bienestar animal, pero era algo que esperábamos. Estábamos examinando a ver qué tanto era la diferencia, qué tanto era ese efecto. Entonces, algo que uno podría tratar de mejorar y que el enfoque multiobjetivo naturalmente va a generar menores ganancias de peso en los animales que un enfoque monoobjetivo en donde solamente interesa la ganancia de peso y no interesa el bienestar animal. Entonces sabemos que con respecto a un enfoque monoobjetivo de ganancia de peso, el modelo propuesto va a perder con la métrica de ganancia de peso, porque nosotros estamos incluyendo otras características. Entonces, eso es una debilidad, podríamos decirlo, si comparamos con una propuesta monoobjetiva. Pues como trabajos futuros, además de considerar esto que estoy nombrando, a ver cómo se puede mejorar o disminuir la brecha con respecto a una propuesta monoobjetivo, pues sí se tiene, como hablaba al principio, el plan, que esto hace parte de una propuesta más general en donde queremos realmente plantear un sistema autónomo más completo en donde la tarea de optimización hace parte de todo el sistema, donde tenemos en cuenta tanto la captura de información como la autonomía del sistema, la solución del modelo de optimización y la retroalimentación para el sistema en sí, o sea,
poder hablar de un proceso completo de monitoreo, de cálculo, de decisión y de implementación en un sistema de ganadería o un sistema de ganadería de precisión, que es el nombre que está recibiendo estos procesos de utilizar las tecnologías como la inteligencia artificial y la optimización para la toma de decisiones automática o autónoma, que es lo que se quisiera. Entonces, eso hace parte de los trabajos futuros que se han considerado para pues extender la propuesta y llevarla a otro nivel, a una siguiente fase. Algunas de las referencias y sería todo. Muchas gracias y escucho si hay algunas inquietudes o preguntas. Adelante, se escuchan comentarios, se abre el espacio de comentarios, dudas, así que adelante. Adelante. Si querés, mientras, como abre boca, los comentarios. No, Sí. el último comentario que hiciste, que en el caso, que hablabas que el caso monoobjetivo podría ser superior al caso multiobjetivo, te confieso que no me quedó muy claro. Y más bien me entra duda, porque finalmente el monoobjetivo es un caso del multiobjetivo. Entonces, Sí. lo que no me quedaría claro es cuándo podría ser mejor el monoobjetivo del multiobjetivo. Y lo segundo es con el tema de la noción de tiempo. Cierto que la noción de tiempo, al hacerlo explícito, ya te considera el tiempo real, pero el, como que no sería suficiente para hacerlo lo suficientemente robusto en un entorno dinámico. Entonces, la pregunta ahí es que reflexión más tuya de este modelo, a pesar de que ya está usando el tiempo y permite introducir en tiempo real ese aspecto, de todas maneras pareciera que hubiera cierta falencia para poder decir que es un problema, resolver el problema de optimización dinámico. ¿Qué reflexiones tendrías al respecto? Listo. Bueno, con respecto a la primera pregunta o la primera observación, profe, lo que yo he querido decir ahí con la comparación del mono con el multi es que si nosotros solamente vamos a considerar como métrica de calidad la ganancia de peso del animal, es natural que en un modelo monoobjetivo donde solamente se busca optimizar la ganancia de peso, uno esperaría que la ganancia de peso de los animales, utilizando ese modelo como estrategia de decisión, sea mayor o igual a la ganancia de peso de los animales cuando se utiliza la estrategia multiobjetivo. ¿Por qué? Pues porque la solución que nosotros estamos utilizando cada día para tomar las decisiones de mover los lotes a los ganados con el modelo multiobjetivo está siendo influenciada también por la ganancia del bienestar animal, que como sabemos entra en conflicto con la ganancia de peso en algunos momentos. O sea que se esperaría que no siempre la solución que escogemos de la frontera de Pareto sea la mejor que se tendría cuando se enfoca en solamente ganancia de peso. ¿Por qué? Porque la ganancia de peso en la frontera está limitada un poco por la optimización al bienestar animal, porque son objetivos en conflictos con la ganancia de peso. Entonces, ¿por qué? Porque es posible que una asignación óptima, maximizando la ganancia de peso, implique que los animales estén en un potrero que es muy apretado para ellos, donde hay mucho ruido, etcétera, pero como nuestro modelo está teniendo en cuenta esas características del bienestar animal, decide hacer una asignación diferente y entonces eso reduce o en detrimento de la ganancia de peso, se mejora el bienestar animal. Entonces, eso es como a lo que me refiero, que si yo tengo un modelo en el que no tengo en cuenta para nada el bienestar animal, y no me importa cómo van a estar los animales en cuanto a su salud y a sus características de bienestar o libertades y solamente me interesa la ganancia de peso, pues sería natural esperar
que el peso al final con esa estrategia sea superior o igual a la del multiobjetivo. O sea que eso sería como una cota superior en cuanto a ganancia de peso, una cota superior para el modelo multiobjetivo, a eso me refiero. ¿Sí me hice entender ahí con Sí, esa pero de respuesta? todas maneras, acordate que en los límites del frente Pareto están los casos extremos que estás comentando tú. Es decir, cuando yo estoy considerando a uno de los objetivos más que otro. De esos casos extremos que se ven responden a esto que estás comentando tú. Ajá, por eso que yo digo como una cota superior, pues digo como mayor igual, porque pueda que se empaten, pero es posible que la solución que el modelo que se escoja de la frontera de Pareto no coincida con el extremo en el que se le da solo importancia a la ganancia de peso, me hago entender, o sea, como siempre estamos ponderando de alguna manera ahí en la frontera, equilibrando todos los objetivos, pues se esperaría que en muchos casos, si yo solamente me enfoco en ganancia de peso, pues la solución que estamos ponderando va a generar un peso menor a esa que es el del caso extremo, es lo que he Claro, querido decir. claro. Pero eso viene dado más o por el método que uno está utilizando, que está construyendo frente a Pareto, o por la dinámica que uno quiera darle. Pero en principio el frente Pareto tiene los casos extremos, solo para que lo tengas, que la heurística que uno use Ah, ok, eh, vale. no lo obtenga por sus propios procedimientos, bueno, eso es posible. Ya, Eso es sí, sí. posible, pero depende más de la metodística. Ya, ya, sí, ok. Ya, ya, se la entendí. Listo. Y con respecto a lo otro que me comentó de la reflexión, sí, en nuestro caso, el modelo es dinámico por la característica, o se puede llamar dinámico por la característica de que estamos involucrando eh, los cambios de las variables de estado a lo largo del tiempo y que el modelo se está actualizando conforme a esas variables cambien sus valores. Pero es cierto que quizás para que sea entendido o etiquetado como un modelo totalmente dinámico, yo creería que hay que involucrar características como la captura de información en tiempo real para alimentar al modelo y la implementación en tiempo real, porque es que nuestro modelo está haciendo de alguna manera predicciones, o sea, está tomando una decisión, inicia con unas características, unas variables de estado iniciales del sistema, arranca su decisión y al día siguiente, cuando actualiza su información, esas variables de estado que él actualiza es basándose en que se ejecutó la decisión que él propuso o tomó el día anterior y con las cuentas que está creyendo que tiene el sistema porque se tomó esa decisión y se implementó. Pero en un sistema real puede suceder que no se ejecute la decisión tal cual como el modelo la propuso por algún tipo de razón, que quizás por intervención del decisor, por algunas características que se presentaron aleatorias que no se consideran, como que hubo una lluvia muy fuerte y se inundó un potrero, entonces, aunque el modelo dijo que asignaran para allá, al final tuvimos que sacar los animales de allí a mitad del día y moverlos a otro potrero, entonces el modelo necesita actualizarse con esa información en tiempo real. Entonces yo pensaría, así lo que se me ocurre en este momento inicialmente es que para que sí sea el modelo sea completamente dinámico, hay que de alguna forma asegurarse que la información que él está recibiendo para hacer los cálculos no sea con la que él viene en su memoria, sino que sea información en tiempo real o parámetros en tiempo real que pueden cambiar cada día y que el modelo se ejecute con esa información. Es como lo que empezaría a reflexionar inicialmente con eso, o sea, con la información que se le está alimentando al modelo de las variables de estado, ya que en este momento él está utilizando su memoria, por llamarlo de una manera. ¿Me hice entender con la idea? Sí, sí. Ahora, eso que comentas, hay también un área en este momento en el mundo multiobjetivo que es los procesos multiobjetivos guiados por datos. Yo no sé Ujú. si algo de eso es lo que tratas de rescatar con el comentario que haces. Ajá, sí, creo que sí, Los aunque no lo conozco, pero por el nombre que me dice, creo que sí, es eso a lo que me refiero, sí, que estaría guiándose la optimización por datos actualizados en tiempo real. por datos actualizados en tiempo real y, es decir, por modelos actualizados en tiempo real, Ujú. eh, con datos
que de alguna manera uno va considerando. Eso, hay un área que últimamente se está moviendo mucho, que tiene que ver con esto. Entonces, habría que revisar eso exactamente, multiobjetivos guiados por datos, porque creo que responde un poco a lo que estás diciendo. Aunque habría que ver si hay otros caminos también. Ese es uno, está Sí, observando los datos en tiempo real del entorno, pero habría que ver qué otros aspectos más uno podría considerar, porque en este caso está partiendo uno que tiene modelos que usa el proceso multiobjetivo para la toma de decisiones. Ahora, puede haber casos en que no tenga esos modelos. así es. Sí. Este es un camino que serviría. Pero bueno, está bien. No sé si hay más comentarios. Se escuchan dudas, comentarios.